Buenas tardes, nos encontramos en el Hotel Victoria, que nos han cedido sus instalaciones. Muchísimas gracias por la gentileza de la dirección del hotel. Y tenemos a un invitado muy especial esta tarde, Javier Sierra. Bienvenido a Elegido. Bien hallado, es un placer. Voy a hacer una presentación sobre Javier Sierra, aunque hablar de él, que es una persona tan prestigiosa en el mundo de las letras, no necesita presentación. No obstante, daré una breve pincelada sobre su trayectoria. Escritor y periodista, ganó el Premio Planeta en 2017 por su novela El fuego invisible, una apasionante historia sobre la búsqueda del Santo Grial. A mediados de abril de 2006 figuró en la lista de los libros más vendidos en Estados Unidos, elaborada por The New York Times, con La cena secreta. Es autor de más de una decena de libros de novela, especialmente, aunque también ha escrito ensayos y relatos y ha sido traducido en más de 40 países. Su trayectoria siempre ha estado vinculada al misterio. Ha sido uno de los fundadores de la revista Año Cero y entre 2017 y 2021 presentó el programa Otros Mundos en Movistar Plus. En 2017 recibió la Cruz de San Jorge, la más alta condecoración que concede la provincia de Teruel, donde nació, y en 2018 fue nombrado hijo predilecto de su ciudad. En 2013 publicó El maestro del Prado, la novela más vendida en España ese año. Una obra fascinante basada en la experiencia que tuvo Javier en el Museo del Prado de Madrid cuando era estudiante de periodismo. Es en este libro donde entra en escena un enigmático personaje, Luis Fobel, quien apareció ante Javier en varias ocasiones en el museo y le ofreció las claves ocultas de algunas de las obras maestras de esta pinacoteca. Pero la historia no acabó ahí, y en 2025 salió a la luz el Plan Maestro, que hoy presenta en Elegido, inaugurando la Feria del Libro de este año y del que hablaremos en esta entrevista. Javier, bienvenido de nuevo. Gracias, Menudo Gabriela. lujo tenerle hoy con nosotros en Elegido para celebrar la Feria del Libro. Bueno, el lujo es mío. Piensa que el trabajo de un escritor no solo es escribir, también es defender sus obras y acercárselas a los lectores. Y una oportunidad como la de la Feria del Libro de Elegido es maravillosa para cumplir con esa tarea, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias de nuevo. Y yo le quería comentar, leyendo su obra, me ha recordado al Caballo de Troya de Juan José Benítez, a quien también menciona en su obra, porque aparentemente se presenta como una historia que puede ser entendida como ficción o no. Y su encuentro con Luis Fobel me ha recordado al encuentro de Juanjo con el Mayor. Y bueno, la intuición me dice que aquí pudiera haber mucho de verdad. Bueno, está bien visto y además no es común que se haga esa observación, pero está muy bien traída porque efectivamente yo soy gran admirador del trabajo de JJ Benítez y de lo que hizo con Los Caballos de Troya. Creo que lo leí cuando yo tenía 14 años, El Caballo de Troya 1, y aquello realmente me impactó. Me impactó esa manera que tenía de combinar su autobiografía, porque estaba ahí él, estaba JJ en México cuando recibe la llamada de un militar americano que le quiere dar unos papeles. Mete toda la parte de ficción en la estructura narrativa de lo que es el diario del mayor y sobre todo lo que introduce es mucha información, mucha documentación. Yo bebo de eso, obviamente, como Juanjo yo también tengo formación periodística. He investigado mucho los grandes enigmas de la humanidad, he viajado por todo el planeta para, en fin, enfrentarme a los grandes lugares con misterio y a los grandes personajes con misterio. He hecho tareas informativas, pero he dado el salto también a la novela, ¿no? Y con El Plan Maestro combino todo eso. Estoy yo dentro de la novela, es decir, que hay una parte que es autobiográfica y que es autobiográfica con precisión, es decir, lo que yo cuento ahí sobre un viaje a las cuevas rupestres del norte de España con mi familia en un momento dado, donde los niños son capaces de ver cosas que los adultos nos cuesta distinguir, eso es real, pero aprovecho también toda la trama para hablar del arte, de sus historias y de sus muchísimos misterios. Pues precisamente del Plan Maestro vamos a hablar esta tarde porque he tenido la oportunidad de leerlo y me han surgido muchas preguntas. Entre ellas, la primera, en El Plan Maestro, esta última novela, regresa al misterio que envolvía al maestro Fobel, ese ser de naturaleza inmortal, podría decirse, que a principios de los años 90 del siglo pasado le guió por las principales obras de arte del Museo del Prado. ¿Por qué decidió escribir de nuevo sobre él?
Bueno, yo publiqué en 2013 un libro que podría ser como una precuela del Plan Maestro, que es El Maestro del Prado. Fue un libro que surgió de una manera muy particular, ¿no? Yo no lo tenía en mis planes de trabajo, pero en aquellos años, estamos hablando pues eso, año 2011, 2012, el mundo editorial estaba muy convulso y mi editora en Planeta estaba muy preocupada por el tema de los ebooks, de los libros electrónicos. Todo el sector estaba muy preocupado, ¿no? Había una sensación apocalíptica. Los ebooks van a destruir el libro de papel, nadie va a querer leer en papel, ¿no? Y a mi editora se le ocurrió que, como a mí me gustaba mucho el mundo del arte, quizá podría escribir una guía del Museo del Prado, que era un lugar que yo frecuentaba mucho, pero en plan guía tradicional, es decir, las meninas y contar de qué van las meninas, el caballero de la mano en el pecho y contar lo que viene en el caballero de la mano en el pecho, y hacerlo en una edición bonita, con ilustraciones a color, que invitara a adquirirlo en papel y no en formato electrónico. Bueno, ella puso esa idea encima de la mesa y cuando yo empecé a trabajar con ella, en fin, pensando que podía estar bien, de repente me di cuenta de que una guía iba a ser muy aburrido. Necesitaba algo que le diera sentido a los cuadros que eligiera. Era imposible construir una guía con las 1800 pinturas que hoy cuelgan del Museo del Prado. Había que seleccionar, y ya que había que seleccionar, ¿por qué no seleccionaba con intención? Y si había una intención, ¿por qué no construía una trama que diera sentido a todas esas pinturas? Y buscando el punto de partida, me acordé de algo que me pasó pues una de las primeras veces que visité el Museo del Prado, ¿no? Y es que, siendo un joven recién llegado a Madrid para empezar mis estudios universitarios, yo acudía con mucha frecuencia al museo a pasar el domingo, porque era un lugar, en fin, tranquilo, no estaba tan lleno como hoy, y era gratuito, y para un estudiante eso también era importante, ¿no? Y una de aquellas mañanas de domingo, delante de una Sagrada Familia de Rafael, preciosa, se me acercó un señor desconocido que debió ver que contemplaba aquella pintura con embeleso y sin saber muy bien lo que había en ella, y me dijo que si quería que me enseñara a leer la pintura, no a verla, dijo leerla. Y durante un rato, le dije que sí, claro, durante un buen rato, estuvo dándome las claves de lectura de una obra de arte del Renacimiento. La simbología, el sentido que tiene los gestos, la dirección de las miradas, hasta las ropas elegidas, todo tenía una doble intención por detrás. Yo me quedé tan asombrado que se me olvidó preguntarle cómo se llamaba y cómo podría localizarlo. Así que volví los siguientes domingos delante de aquella pintura para ver si volvía a encontrarme con él. Nunca apareció, y el recuerdo de ese señor como surgido de la nada, que de repente te enseña a interpretar el arte, vi que era muy potente y que podía servir para construir un gran personaje. Ahí nace Luis Fogel, que es el personaje que transita por aquella novela de 2013, El Maestro del Prado, pero al que hago desaparecer de manera brusca al final de aquella obra, tal y como me pasó a mí. Yo quería que el lector quedara con la misma sensación de orfandad que yo tuve cuando aquel sabio simplemente se esfumó, ¿no? Y he mantenido a mis lectores durante 12 años con esa sensación de orfandad. Pero he decidido, en esta nueva obra, El Plan Maestro, que era el tiempo de recuperar esa figura tan fantástica, ¿no? Así que El Maestro del Prado vuelve a convertirse en el eje de esta novela, y en torno a su búsqueda se articulan otros misterios del arte, no solo del Museo del Prado, sino de otras colecciones y museos del mundo, donde también se han encontrado, se han visto estos fantasmas o estos personajes que parecen estar ahí agazapados esperando encontrarse con el interlocutor adecuado para contarles una historia. Efectivamente, en la obra se habla de los maestros e instructores. ¿Sí? Para quienes aún no lo han leído, ¿cómo los definirías?
Bueno, en el proceso de elaboración del plan maestro pasó algo muy curioso, y es que yo soy un gran amante de las civilizaciones antiguas. Siempre me ha interesado todo lo que es mitología o textos sagrados de miles de años de antigüedad. Siempre he creído que en esas historias estaba la fuente de lo que hoy somos, ¿no? La fuente de conocimiento de lo que hoy somos. Y en todos esos textos antiguos y en muchas de esas mitologías antiguas se habla de unos personajes que los antropólogos ya han inventariado, le han puesto una etiqueta, que es la de dios instructor. ¿Qué es un dios instructor? Un dios instructor es, por ejemplo, el dios Tot en el Antiguo Egipto. Es un dios que, dice la mitología egipcia, desciende de los cielos y le enseña a los humanos a construir en piedra, a levantar con esas piedras pirámides, a mirar el cielo y controlar el movimiento de las estrellas para poder crear calendarios. Les enseña la escritura, les enseña la música, les enseña la civilización. Tot aparece en un momento dado del pasado egipcio y desaparece sin dejar rastro, dejando a Imhotep y a otros grandes personajes de la antigüedad egipcia con las ganas de recibir más noticias de él. En Mesopotamia hay otro dios parecido, el dios Oannes, que es un dios mitad hombre, mitad pez, que enseña a los antiguos constructores de Babilonia a levantar zigurats, a mirar el cielo para tener conocimientos del paso del tiempo, les enseña a escribir en cuneiforme, les enseña lo mismo que Tot a los egipcios. Y también desaparece un buen día sin dejar rastro. Bueno, yo de repente establezco un paralelismo. Esos dioses instructores hacen lo mismo a escala grande que lo que hizo Luis Fobel conmigo. Aparecen, deslumbran con su conocimiento y desaparecen. Y de alguna manera yo veo en ese paralelismo entre lo mitológico y lo que yo experimenté, veo que hay un hilo que se puede convertir en literatura, se puede convertir en novela, y ahí surge digamos que la base del Maestro del Prado. Estoy buscando al maestro Fobel, pero estoy buscando a los dioses instructores que nos trajeron el conocimiento, y entre ese conocimiento, por cierto, el arte. ¿Y a los maestros instructores de alguna forma se les puede encontrar o aparecer depende de ellos? Es muy buena pregunta. Yo creo que es algo que depende de ellos, ¿no? Ellos aparecen cuando quieren. Yo no esperaba encontrarme con Luis Fobel en el Museo del Prado en aquella visita de hace tantos años. Y yo creo que es algo que hacen periódicamente, ¿no? Hay como un ciclo oscuro, extraño, que hace que esta gente, vamos a llamarlo gente, podemos llamarlos arquetipos, podemos llamarlo inteligencias superiores, podemos llamarlo como queramos, no sabemos lo que son, hace que esta gente regrese e interviene en nuestra cultura. Entiendo que para mejor, ¿no? Que sus intervenciones son para que seamos mejores. Además, estos maestros instructores, según he podido leer en el libro, están presentes en todas las disciplinas, incluida la agricultura. Así es. Me ha llamado la atención porque el Ejido, con su mar de plástico, es tierra de agricultores. Y precisamente en el plan maestro habla de la pintura de Goya que se llama La agricultura y su relación con la rueda del zodiaco. ¿Cree que todas las disciplinas y saberes de la humanidad tienen un origen divino? Si no lo tienen, merecen tenerlo. En el caso de la agricultura, quizá no reflexionamos suficientemente sobre ello, ¿no? Pensamos, tal y como estamos en esta época de los ordenadores, las exploraciones espaciales, etcétera, que este es el mejor momento de la humanidad y donde estamos avanzando a más velocidad. Pero ya ocurrió algo así hace unos 10.000 años, cuando pasa la era glacial, Europa deja de estar cubierta en fin, de hielo y de frío, y a unos antepasados remotos nuestros se les ocurre la idea feliz de plantar semillas y de domesticar animales y de construir ciudades alrededor de esos asentamientos de donde se pueden alimentar. Eso es la revolución del Neolítico. Pasamos del Paleolítico, de ser cazadores que van en busca de lo que hay, a intentar dominar la naturaleza. Y los antropólogos, cuando estudian ese momento, se hacen preguntas sobre el gran misterio del Neolítico, ¿no? O sea, ¿cómo es que el primer trigo
que aparece en la historia se llama trigo carraón, es un trigo que surge en Mesopotamia. Es un trigo que ya está hecho de manipulación genética. Es decir, se han cruzado varias semillas para crear una especie nueva resistente, que es ese primer trigo con el que hacemos el primer pan. Había una inteligencia ahí muy avanzada. ¿Cómo es que de repente decidimos domesticar caballos, cuando un caballo era una cosa en estado salvaje mucho más grande que un hombre y aparentemente muy difícil de dominar, y sin embargo fuimos a por los caballos? ¿O por qué nos quedamos con los perros, que es como una variante del lobo a la que nosotros dulcificamos para que sean animales de compañía? Todo eso que a nosotros nos parece vulgar hoy en el siglo XXI, hace 10.000 años era tan importante como hoy la carrera espacial. Y ahí hay un misterio, porque cuando vas a los mitos de esos pueblos tan antiguos, en todos aparecen los dioses instructores, y en todos se dice que fueron los dioses instructores los que enseñaron a hibridar el trigo o a elegir las especies animales que serían más serviles al ser humano. Y ahí hay un misterio. ¿Quiénes son esos dioses instructores? ¿Y por qué hicieron eso? Bueno, yo creo que sí, de por sí ya... Muy curioso, muy interesante. Claro, se abren muchas preguntas, ¿no? Y volviendo a las obras pictóricas que aparecen en el libro, existen obras puertas que empujan a quien disfruta de ese arte a una dimensión superior de la conciencia humana. Para ello, y para conocer el mensaje espiritual del arte, hay que poner en práctica una manera particular de ver que se conoce, como dice el libro, como la segunda visión. ¿Qué es la segunda visión y cómo se alcanza? Bueno, yo llego al tema de la segunda visión por varios caminos, pero uno muy interesante tiene que ver con algo que cuentan algunos expertos en pintura rupestre, en pintura paleolítica, ¿no? Hay, en fin, grandes conocedores de esto, como Jean Clots en Francia, que es uno de los grandes popes de este asunto, que se dio cuenta de que muchas de las cuevas rupestres que hoy, en fin, admiramos, fueron descubiertas en realidad, las pinturas en su interior, por niños. Los adultos habían entrado muchas veces en esas cuevas y no habían visto nada, pero de repente entraban los niños y en las manchas de la pared distinguían que había formas de animales o de cosas, ¿no? Y eso es porque los niños tienen una capacidad conectiva cerebral hasta los 7 o 8 años, hasta que se produce lo que los neurólogos llaman la poda sináptica, por la cual nuestro cerebro se hace un poco más perezoso. Bueno, pues antes de ese momento de la poda sináptica, del uso de razón, como dicen las abuelas, ¿no? Este niño ya tiene uso de razón. Bueno, pues antes de ese momento, la mente del niño es hipercreativa, está hiperconectada, muy estimulada, y es capaz de distinguir figuras en las nubes e interpretar pinturas en las cuevas. Bueno, esa es una segunda visión. Queda atrás, queda como algo de la infancia. Bueno, nosotros somos capaces de ver figuras en las nubes, pero nos tenemos que fijar. Los niños las ven de manera instintiva, automática, ¿no? Esa es una segunda visión. Pero aparte, descubrí que algunos autores como el Bosco o como Botticelli o como Miguel Ángel habían utilizado esa segunda visión para meter figuras o mensajes ocultos en sus grandes obras de arte. A veces es el hueco que dejan unos árboles en un paisaje, que tiene una forma y que puede ser una cara o puede ser un órgano humano o puede ser cualquier cosa, ¿no? Y esto está en Botticelli, como te digo, y en Miguel Ángel, y en Bosco, y en Durero, y en tantísimos otros grandes maestros de la pintura. Así que este libro muestra todos esos secretos, enseña al lector a tener o a desarrollar su segunda visión, y creo que cambia para siempre el acercamiento al arte de quien se vea una obra como el Plan Maestro. Hablando de la infancia, los niños conservan esa capacidad de ver con los ojos del alma, de ver donde los adultos con la razón ya no ven. ¿Se puede trabajar de alguna manera para recuperar esa forma de ver la realidad que tienen los infantes? Sí, se puede trabajar, y yo creo que una manera está precisamente en acercarse a este libro, porque de forma, digamos que irracional o casi
casi sin querer, uno recupera o quiere recuperar esa segunda visión que un día tuvo siendo niño, ¿no? Y sí que se puede recuperar. Ahora vivimos una época curiosa donde el arte ya no es solamente esa manifestación artística que nosotros juzgamos en función de su belleza. Nos gusta o no nos gusta, nos crea una emoción u otra. No, el arte es mucho más. El arte, en realidad, cuando entramos en un museo como el Prado, por ejemplo, en realidad el arte es una colección de historias que están ahí pintadas y que están esperando que algún día alguien, un Fauvel o un Javier Sierra, les dé palabras y las cuente a los demás. Así que mi vocación es enseñar esas palabras a mis lectores, ¿no? Y enseñarles a disfrutar de los misterios del arte. Hay frases muy poderosas a lo largo del libro. Una de ellas es: lo que nos provoca el arte demuestra de modo experimental que el alma existe. Dado que nuestra sociedad ha perdido la conexión en cierto sentido con su alma, ¿el arte contemporáneo ha perdido parte de esa espiritualidad, en su opinión? Me he hecho esa pregunta muchas veces y la respuesta es no. Es decir, el arte contemporáneo conserva ese instinto por pintar lo invisible. Al final, la pintura, su función es hacer visible lo invisible. Si entramos en un museo como, no sé, el Louvre o los Uffizi o cualquier gran pinacoteca del mundo, veremos que está llena de criaturas que el ser humano no ha visto nunca, ¿no? Dragones, ángeles y arcángeles, demonios, haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Eso no lo hemos visto, pero con el arte lo hemos hecho visible. En el arte contemporáneo ya no necesitamos eso porque tenemos la fotografía, tenemos, en fin, otras herramientas, pero el arte contemporáneo busca desde la traza más primitiva conectar con la esencia del pintor, ¿no? Picasso, cuando él empezó con el cubismo, estaba intentando reflejar el alma de las cosas, lo que estaba dentro de las cosas, porque para representar el cuerpo ya estaba la fotografía, que lo hacía muy bien y de manera más rápida, pero ¿y el alma? ¿Y lo que hay de fondo? ¿Y la intención? Bueno, ahí estaba Picasso con su obsesión con esto. Y yo creo que ahí, en el arte contemporáneo, hay un territorio digno de exploración, ¿no? A mí, por ejemplo, me resulta muy interesante leer a Kandinsky, Vasily Kandinsky, uno de los padres también del arte contemporáneo, y él tiene un libro que se llama De lo espiritual en el arte, que es toda una declaración de intenciones sobre la búsqueda del alma en los trazos instintivos, ¿no? Automáticos muchas veces de la pintura. Así que yo tengo en mis notas apuntado que en algún momento a Fauvel lo tendré que dirigir hacia el arte contemporáneo también. Vivimos en una sociedad que por su materialismo hace complicado el acceso a las facultades de conocimiento más elevadas del ser humano, como la intuición. Hay una frase en el Plan Maestro que afirma que lo intuitivo, al no poder empaquetarse ni venderse, está cayendo en desuso. ¿Cómo podemos regresar a esa intuición innata del ser humano, a esa reconexión con nosotros mismos? Pues yo creo que una de las formas más eficaces de conectar con lo intuitivo es la meditación. Estamos tan volcados hacia afuera, tan pendientes de nuestro móvil, de las noticias que nos llegan por aquí o por allá, que no buscamos esos momentos de recogernos en nosotros mismos, dialogar con nosotros mismos y ver cómo somos mirándonos hacia adentro, ¿no? Ahí es donde yo creo que encontraríamos un poco de equilibrio. Creo que lo necesitamos, es verdad. Meditar sería una de esas cosas que deberían enseñarse en los colegios. Sí, pues sí. A veces el ser humano cree que está solo, pero el libro deja entrever que estamos vigilados por fuerzas invisibles que a veces incluso se manifiestan en forma humana y que supervisan el curso de la humanidad. En su opinión, ¿por qué a pesar de ello existe el caos y el mal en el mundo? Porque existe el libre albedrío, ¿no? O sea, quizá este planeta, yo lo he pensado muchas veces, también antes mencionábamos a JJ, ¿no? Benítez también lo ha contado algunas veces. Este planeta da la sensación de que es un planeta muy, muy experimento, ¿no? O sea, se nos ha plantado aquí, se nos ha dejado a nuestro libre albedrío, somos responsables de todas nuestras acciones para lo bueno y para lo malo, y
Y quizá eso es lo que hemos venido aquí a hacer, ¿no? Quizás sea ese el aprendizaje, el saber elegir o el aprender a elegir correctamente. Pues sí, sí. El plan maestro denota en sus páginas un profundo conocimiento de la psicología, la mitología, la historia y el arte, entre otras disciplinas. ¿Cuánto tiempo ha dedicado a documentarse para escribir este libro y a escribirlo? Bueno, podría hablar desde la perspectiva material y decir, he estado casi 3 años trabajando con el libro y sería cierto, pero no sería completo. Lo correcto es decir que llevo toda la vida con esto, ¿no? Claro, desde que estuve en el Museo del Prado y apareció el maestro Fauvel. Exactamente, así que de alguna forma yo creo que este es de esos libros que se han destilado casi sin querer a lo largo de muchos años y ha llegado un momento en que era ya necesario compartirlo con los lectores y convertir a los lectores, que eso es lo que yo busco, ¿no? Con muchas de mis novelas, convertirlos en cómplices. O sea, para mí la literatura no es algo pasivo, no es algo que sea solo para ti. La literatura es algo que invita a la acción, que invita a la exploración, que invita a que tú formes parte de ella. ¿El maestro del Prado y su continuación, el plan maestro, contarán con una tercera parte? Bueno, antes me has preguntado por lo del arte contemporáneo, sí, así que... Y quizá el maestro Fauvel por ahí también tenga algo que decir. Sí, yo creo que el maestro tiene algo que decir por ahí. Han quedado muchas cosas, obviamente en una obra de este tipo y con esta ambición han quedado muchas cosas fuera, ¿no? Pero yo creo que... A ver, yo pensaba dejarlo descansar realmente cuando termine el plan maestro, pero estoy recibiendo tanto cariño de los lectores y tantas peticiones de queremos más de Fauvel, queremos saber más de él, que al final voy a tener que escribir algo, en fin, próximamente. Pues sería una gran idea, ¿Y ahora mismo estás trabajando en algún proyecto literario y en qué consistirá? Bueno, estoy trabajando en una cosa muy extraña. Yo soy un autor que en algunos momentos de mi trayectoria he revisado mis obras primeras, ¿no? Lo hice con La Dama Azul hace unos años, lo hice con El secreto egipcio de Napoleón, que lo convertí en La pirámide inmortal, ¿no? Sí. Después de una profunda revisión del texto. Y ahora quiero hacer eso con otra novela de juventud, que es Las puertas templarias. Y estoy trabajando en eso. No sé ni cuánto me llevará, ni cuánto de mi vida se va a cobrar una cosa de este tipo, porque volver al Javier Sierra que era hace 25 años a veces no es fácil, ¿no? Y estoy en eso, estoy en ese proceso para después dar paso a los siguientes proyectos literarios. Muy bien, pues Javier, yo estaría contigo un rato más haciéndote muchas más preguntas sobre el plan maestro, pero por problemas de tiempo, de que tienes que irte a la Feria del Libro en breve, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Muchísimas gracias y esperamos que disfrutes de su estancia aquí en El Ejido. Muchísimas gracias. Seguro que sí, El Ejido es un lugar fantástico. He venido alguna otra vez a presentar mis libros y regresar con el plan maestro es algo que me llena de felicidad. Así que muchísimas gracias por vuestra invitación. Bienvenido de nuevo. Gracias. Gracias. Esta semana, y como no podía ser de otra manera, mi recomendación es El plan maestro de Javier Sierra. El plan maestro es una obra magistral sobre la visión del arte como puerta del mundo espiritual. Destaco la originalidad del planteamiento, el estilo ameno y culto a la vez, repleto de referencias a la historia del arte, a la filosofía, la historia, la psicología y la mitología, dentro de una trama de suspense capaz de mantener la intriga a lo largo de todo el libro. Así que esta semana, y coincidiendo con la Feria del Libro de El Ejido y la visita de su autor Javier Sierra, os recomiendo El plan maestro.